máster, buenas noches compañeros. Les presento el grupo número 2 de la materia de ecología. Estamos conformados por 10 personas. Esta vez vamos a hablarles sobre la unidad 4 y comenzaremos sobre una definición del conocimiento. El conocimiento es toda aquella información que fue almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje. Esto quiere decir el a posteriori, o a su vez mediante la introspección, que quiere decirlo a priori. Ampliando un poco más el sentido de este término, podemos afirmar que se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados entre sí, que al ser tomados por sí solos, estos poseen un menor valor cualitativo. A continuación, mi compañero con problemas de aprendizaje. Muy buenas noches, mi nombre es Dani Sánchez y yo les voy a hablar acerca de los problemas de aprendizaje. Los problemas de aprendizaje o trastornos del aprendizaje afectan en este caso la capacidad de aprender, como es el caso de comprender a las demás personas, hablar, leer, escribir, y también tenemos presentes los problemas matemáticos. El problema de aprendizaje no se relaciona con la inteligencia causada, es producto de una causa o un trastorno en la estructura cerebral, que esto afecta en este caso a menores de edad a partir de los 2 años hasta los 6 años. Tenemos diferentes tipos de lo que son problemas de aprendizaje, como en este caso tenemos lo que es la dislexia, que es la dificultad de comprender o de escribir ciertas letras. En este caso la D la confunden con la B o el 6 con el 9. También tenemos lo que es la disgrafia, que viene anclado de la dislexia, que es un problema para la escritura, que afecta lo que es la coordinación motora. También tenemos lo que es la discalculia, que en este caso, como su nombre lo indica, interfiere para tratar de resolver en este caso problemas matemáticos. También tenemos lo que es el TDAH, lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este trastorno se da entre 4 y 12% a todos los niños en la etapa escolar. El TDAH, por lo general, es el primer paso a diagnosticar que el niño sufre déficit de atención. Esto es en cuanto a lo que es mi intervención acerca de los problemas de aprendizaje. A continuación, mi compañera. Buenas noches, les saluda María Isabel y voy a hablar sobre las generalidades del conocimiento y procesos de aprendizaje. Como concepto tenemos que es un proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción. Asimismo, es un proceso a través del cual la persona se apropia del conocimiento en sus distintas dimensiones, procedimientos, actitudes y valores. Los procesos básicos de aprendizaje son aquellas funciones y herramientas esenciales que una persona utiliza para aprender contenidos académicos o cualquier información necesaria. Los aprendizajes son el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan informaciones, se construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales, que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los sitios donde se aprendieron. El conocimiento no es algo que se adquiere de la noche a la mañana. Se necesita de tiempo para poder afianzar diferentes niveles de información de manera óptima, por lo que respetar los tiempos resulta vital. Importancia. El aprendizaje es vital para el desarrollo completo de cualquier persona. Amplía nuestros conocimientos y habilidades para que podamos alcanzar nuestro máximo potencial. Es un hecho de la vida que el aprendizaje es un factor que influencia muy significativo y lo que aprendemos desde que nos convertimos y lo que nos convertiremos más adelante. La importancia del aprendizaje es que nos da la oportunidad de participar en experiencias que nos acercan a nuevas oportunidades. Es además una habilidad fundamental que ayuda a fortalecer nuestro bienestar interior, moldeando nuestro comportamiento y perspectiva. Aunque algunos de nuestros atributos son natos, tenemos que aprender y adquirir herramientas a medida que mejoramos. A continuación, mi compañera. Muy buenas noches, compañeros y máster. Voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de las generalidades del conocimiento y procesos de aprendizaje.
Las ventajas. Tenemos la curiosidad del alumno que lo motive a aprender. Aprender más cuando la teoría relaciona en situaciones de práctica. Y la recompensa de lo aprendido con la práctica. Las desventajas. Los estudiantes quieren aprender cuando pueden obtener información de práctica en los estudios, es decir, cuando el máster, el profesor, tiende a dar material didáctico para el aprendizaje de sus alumnos. Las aulas deben estar equipadas con equipo de cómputo para que permita a los estudiantes aprender más en los parámetros de clase. A continuación, mi compañera. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre las fases de conocimiento. Dominio. El dominio se basa en el seno percepción, la problematización, el desarrollo de contenidos, verificación y conclusión. La aplicación. En esta etapa se ofrecen actividades que invitan a los estudiantes a aplicar sus nuevos conocimientos en diferentes contextos. Pueden provocar situaciones similares a la experimentada. Creación. Se propondrán actividades que lleven a los niños a la libertad total de inventar o crear situaciones nuevas. Pueden ser mapas, canciones, poemas, rondas, acrósticos y afiches. Socialización. Pueden socializar a través de exposiciones, juegos participativos, debates, ferias educativas, casas abiertas, mesas redondas, etc. A continuación, mi compañera. Buenas noches con todos. El tema que me ha tocado son los tipos de conocimientos. Entre ellos tenemos el conocimiento empírico, que trata que se adquiere a través de la experiencia o a través de la observación. Por ejemplo, el aprendizaje del idioma materno. El conocimiento científico son conjuntos de saberes que se ha comprobado por medio de la observación, la experimentación y el análisis de hechos o fenómenos. Como ejemplo, la tabla periódica de los elementos. El conocimiento intuitivo, como bien lo dice la palabra, es la intuición o la percepción sensorial que tiene la persona sobre algo. Por ejemplo, cuando una persona siente si una persona está triste o feliz. El conocimiento filosófico es aquel saber que se obtiene gracias al ejercicio práctico de la filosofía, mediante la observación y el análisis del mismo. Ejemplo, el futuro de las especies. El conocimiento matemático son habilidades que tienen las personas para comprender los números, fórmulas u operaciones matemáticas. Ejemplo, aprender a sumar y a restar. El conocimiento lógico se dedica al estudio de las formas válidas de inferencia. Y el conocimiento religioso se basa en las creencias que tiene cada persona, en lo cual le sirven como soporte moral, ético y conducta emocional. Gracias. Saludos, estimados docentes. Te saluda Viviana Vargas. Las dificultades en el aprendizaje. Su importancia. Estos son trastornos que se manifiestan por dificultades significativas en la adquisición y el uso de la capacidad para entender, para hablar, leer, escribir, razonar e incluso las habilidades matemáticas. Estas dificultades que se originan en el aprendizaje pueden darse a lo largo de la vida, pero sí mayoritariamente se presentan antes de la adolescencia. Estamos hablando que se la puede detectar a partir de los 5 años, es decir, en una etapa que empieza lo que es la escolaridad o la no escolaridad. ¿Por qué? Porque estos son unos procesos educativos intencionales de enseñanza y aprendizaje, donde le puede impedir que realice ese logro de aprendizaje el estudiante, el niño, la niña, con el objetivo fundamental. Si lo exponemos de la manera conceptual, también se dice que es un conjunto heterogéneo, que es parte de las alteraciones de las capacidades, que es de la lectura, como le explicamos en antes, la escritura, el cálculo y el razonamiento cognitivo general. Entonces, estos dichos trastornos usualmente ellos son debidos a una disfunción del sistema nervioso, que tiene mucho que ver con de la parte interna o de los rasgos familiares o desde el vientre. También se puede continuar a lo largo del proceso vital. También tenemos en sus ventajas de lo que es la dificultad del aprendizaje, tenemos cómo es la interacción continua, tenemos el interés, tenemos el desarrollo que se da de la iniciativa.
En el interés y la motivación es donde los alumnos están motivados a utilizar los TIC, donde ellos se motivan al querer hacer de los usos motores para el aprendizaje. La interacción es la que se da entre los estudiantes y el docente, donde ellos pueden interactuar a través de las plataformas. Una de las desventajas que también produce lo que es las dificultades del aprendizaje es lo que es las distracciones. ¿Qué quiere decir? Que los alumnos a veces no se dedican a lo que tienen que hacer el trabajo, sino que se distraen rápidamente. Si hablamos de la dispersión, en la dispersión es la navegación que se utiliza en el Internet. Muchas veces nosotros los usuarios nos entretenemos con otro tipo de redes y no realizamos el trabajo al que vamos. ¿Por qué? Porque nos ofrecen muchas cosas en el Internet. Y aparte de la dispersión, tenemos la que es las informaciones que no son fiables y por lo general nosotros a veces nos indicamos en eso y es lo que nos va a dificultar en esta dificultad del aprendizaje. También está la ansiedad y la dependencia de los demás. A continuación, mi compañero. Saludos, máster. Soy Karen Gabriela Chávez Morán y mi tema es dificultades en el desarrollo del aprendizaje. Las dificultades en el desarrollo de los aprendizajes se refieren a los obstáculos que un individuo puede enfrentar en el proceso de adquisición de conocimientos. Estas dificultades pueden ser de carácter cognitivo, social, emocional, físico o de carácter motivacional. Pueden ser causadas por factores internos como la discapacidad o trastornos del desarrollo o factores externos como el medio ambiente, la educación recibida, la forma de enseñanza, entre otros. Son muy importantes para alcanzar el éxito académico cuando los estudiantes tienen dificultades en alcanzar el nivel de aprendizaje deseado. Los docentes pueden ayudarlos a identificar sus dificultades y proporcionarles estrategias para superarlas. Esto les ayuda a desarrollar su capacidad para adaptar sus aprendizajes a situaciones nuevas y complejas, mejorando su comprensión y aplicación de conocimientos. Al mismo tiempo, el reconocimiento de sus dificultades les permite desarrollar una mayor autoestima y confianza en sí mismos. Entre las ventajas tenemos: aumenta la motivación, fomenta la creatividad, desarrolla la capacidad de trabajo. Y en las desventajas, la falta de motivación, dificultad para el trabajo en equipo y problemas de autoestima. A continuación, mi compañero. Saludos cordiales, estimado docente. Les saluda Francisco Alvarado y mi tema es la caracterización y dificultades de los problemas de aprendizaje. Como su concepto se refiere a la identificación de una variedad de condiciones, habilidades y emociones que pueden afectar negativamente en el proceso de aprendizaje. Como por ejemplo tenemos la incapacidad para comprender la información y también la incapacidad para retener la información, entre otras. Dentro de su importancia, esto es crucial para comprender mejor cómo son los procesos de aprendizaje y para ayudar a los estudiantes a superar sus dificultades. Y a su vez, pues ayuda pues también a los docentes a diseñar mejores estrategias de enseñanza. Dentro de sus ventajas, es útil para identificar los principales factores que influyen en el aprendizaje y pues también los recursos necesarios para abordar el problema. Y a su vez, pues lleva los pasos necesarios para lograr el éxito. Esto permite a los educadores también identificar los problemas de aprendizaje específicos de cada uno de los estudiantes y a su vez pues desarrollar estrategias de enseñanza-aprendizaje que sean eficaces para que se adapten a las necesidades individuales de cada estudiante. Dentro de sus desventajas tenemos pues que puede resultar difícil identificar completamente los problemas de aprendizaje, ya que estos pueden pues manifestarse de maneras diferentes en cada uno de ellos. Otra desventaja que tiene pues es que los resultados de las caracterizaciones pueden no ser precisos o fiables y esto puede llevar pues a una mala interpretación de los problemas de aprendizaje. A continuación, mi compañera. Muchas gracias. Mi nombre es Catherine Carlos Sama y yo voy a hablar sobre la nueva normalidad de lo presencial a lo virtual. El confinamiento que hubo por la pandemia tocó adaptarse a una nueva vida en lo que se tuvo que crear lo que fue el teletrabajo y la educación en línea para poder seguir con nuestras actividades como la educación, porque eso es algo que no se podía parar. Pero como fue algo que fue tan abrupto, no se pudo realmente garantizar el aprendizaje de los niños, sobre todo en las escuelas donde los niños no sabían utilizar los aparatos tecnológicos, las TICs, y
o no tenían acceso a los aparatos donde pudieran conectar. La educación virtual es importante igual, porque también en esta era nosotros tenemos que ya irnos adaptando al uso de las TICs, al uso de herramientas tecnológicas y todo, y también porque se da un tipo de educación diferente a la que es la tradicional con la que estamos acostumbrados. Pero también tiene igual sus ventajas y sus desventajas. En el caso, por ejemplo, de los niños, es más difícil usar, como que dice, la parte de Stone Lane. O sea, en el caso de nosotros, por ejemplo, que ya somos adultos, que en la universidad y todo se puede utilizar, porque nos sirve nosotros que no podemos estar, digamos, en la universidad, que nosotros tenemos trabajo, que estamos en nuestras casas, tenemos hijos y todo. Entonces, nosotros podemos hacerlo. Para nosotros es una ventaja la educación virtual, nos lleva, como quien dice, a poder estar. Pero en cambio, en el caso de los niños no se pudo, porque no hubo un aprendizaje significativo, no podía haber un contacto con los estudiantes, y el trabajo del docente no solamente va en la parte educativa de los contenidos, sino incluso en la parte de fijarse en las emociones, fijarse si tiene algún problema educativo. Hubieron muchos niños que tenían problemas educativos y nunca se dieron cuenta, que no estaban avanzando, pero prácticamente fueron 2 años perdidos para la mayoría de los estudiantes. Solamente los que tuvieron, como quien dice, acceso más a tecnología y que sabían trabajar, fueron los únicos que pudieron realmente realizar bien este proceso de estos 2 años de la pandemia. Y ahora, lo bueno es que ahora sí se está utilizando un poco más las TICs dentro de lo presencial, pero combinado, lo cual eso es una ventaja y sí es algo bueno. Gracias.